Bueno, yo también tengo testimonio, ¿no? En esos tiempos difíciles de la pandemia, los primeros tiempos, que me agarró y bueno, que gracias a la bondad y la misericordia de Dios hoy puedo estar aquí también, ¿no? Ver que nos ponen en una cápsula y nos llevan para adentro sin saber si volvemos o no. Ni siquiera me dejaron despedir, ni siquiera me dejaron ver a mis hijos, a mi esposa, adentro. Y bueno, pasar casi 11 días ahí adentro, y que uno no sabe si vuelve o no, o escuchar cuando se llevaban gente, ¿no? Gente que gritaba, gente que es muy feo, ¿no? Pero bueno, a veces Dios nos hace pasar por esas cosas. Hoy podemos decir que Dios es fiel, ¿no? Y yo tengo una palabra. Dice en el Salmo 18, versículo 2, dice, vamos a decirle del 1, ¿no? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, ¿no? Es una parte de la letra que cantábamos primero. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey. Cuando tenemos plena confianza en el Señor, cuando a pesar de la circunstancia difícil que vivimos, seguimos confiando en Dios. Cuando estamos ahí que ya sabemos que se corta o que nos cortamos, o que ya es tiempo o el tiempo es de Dios, pero tener plenamente confianza en Decía mi hermana Olga, hemos estado orando por usted. Y bueno, esa confianza que uno tiene. Una vez me dijeron, cuando me habían dado 2 meses de vida y me habían operado, y bueno, y me dijo una persona, dice, ¿cómo estaba? Bien. Yo le decía, hoy es viernes, hoy mis hermanos están orando por mí, hoy están clamando por mí. Por eso la confianza que tengo de que Dios va a escuchar la oración de un pueblo cuando viene con un corazón diferente hacia su presencia. Dios oye a sus hijos y viene en auxilio. Yo le decía a esa persona, tengo confianza en el Señor, tengo confianza en los hermanos que van a orar y el Señor va a inclinar su oído y va a oír. En ese momento difícil que uno lleva, así como la hermana, como muchos hermanos que han pasado por momentos duros en la pandemia, pero han tenido confianza en Dios y han salido. Otros hermanos han tenido confianza en Dios, pero ya era el tiempo de irse con el Señor. Entonces vemos que a veces nosotros no queremos pasar por momentos difíciles y nos toca pasar por momentos difíciles. Luchas, pruebas. ¿Y por qué me toca a mí? ¿Y por qué soy yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué te toca a ti pasar por momentos difíciles? Nos toca a nosotros pasar por momentos difíciles, muy difíciles. Y hablamos de enfermedad. En la pandemia pasó de enfermedad, pasó en lo económico, pasó en las relaciones matrimoniales, en las relaciones familiares. Ahí se vieron la cara muchos y muchos no se soportaron, pero no tenían esa confianza en Dios. Y nosotros, hijos de Dios, hoy nos toca, hoy no, cuando conocimos al Señor, hemos dicho, Señor, yo creo en ti. Y cuando decimos creo en ti, hay una confianza en ese Dios maravilloso, que a pesar de todas las luchas, a pesar de todo lo que se venga a nuestra vida, tenemos esa seguridad de que Dios oye el clamor de sus hijos. Tenemos esa seguridad de que Dios está con nosotros y no nos desampara, porque es promesa de Dios. Entonces,
Yo escuchaba el testimonio, tenemos testimonio, a veces nos da vergüenza decir, de lo que Dios nos sacó, de lo que Dios nos dio y de lo que Dios nos corrió para que la tormenta pasara de largo y nosotros después volver al camino. ¿Y por qué nos toca a nosotros? ¿Y por qué la prueba de Dios? Porque son tiempos que Dios nos permite para que si realmente creemos en Él y tenemos plenamente confianza en Él. Por eso decía, pandemia, momento difícil, pero ahí tocó enfermedad, las relaciones, la convivencia, los jóvenes, los matrimonios jóvenes, matrimonios adultos. Uy, pero son 2 años y ya no te soporto, mujer. O ya no te soporto, hombre. Entonces ahí se entra a ver que la confianza en Dios ya deja de ser. Que todo lo que quizás vivimos fue un tiempo, pero en momento de prueba y lucha desapareció la confianza. La hermana decía que vendía y de todo, ¿no? Y tuvo que rehacer, muchos tuvieron que rehacer. Decía un vecino que hacía zapatos a doquier, trabajaba muy bien. Y me dice, yo tuve que rehacerme. ¿Sabe qué vende ahora? Gaseosa. En el momento, y estoy contento porque me entra plata, decía el hombre. Tuvo que rehacerse en los momentos difíciles. Y acá le toca tanto al cristiano como al no cristiano. Pero nosotros cristianos tenemos esa confianza en Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene confianza en Dios? ¿Sí? Si estamos viviendo hoy, que ya la pandemia ya ha quedado casi atrás, casi no existe. Aunque hay, pero todavía ya está desapareciendo. Hoy estás viviendo un momento difícil. Yo te animo, por si estamos viendo tanto en lo matrimonial, en lo económico, en las relaciones familiares. Te animo a que sigas confiando en ese Dios, en ese Rey grande y maravilloso. Y les dejo el último. Salmo 9:9. Use una tarjetita. Dice, y Jehová será, ¿qué será? Refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Sí? Así que si has vivido tiempo difícil, bueno, has visto la mano de Dios. Si estás viviendo un momento difícil, confía en el Señor, porque Él es nuestro refugio. Y decía en Salmo, ¿no? Él es mi refugio, mi castillo, ¿no? Mi libertador. Yo creo en ese Dios maravilloso. Yo creo en el poder de Dios y en el amor sobre todas las cosas. Aunque nosotros por ahí desfallezcamos y las fuerzas se debiliten. Pero mientras que en nuestro corazón diga, Señor, tú eres mi Dios. Señor, tú eres mi castillo. Tú eres mi libertador. Y en ti confiaré. Amén. Dele un fuerte aplauso a ese Dios de poder, a ese Dios maravilloso que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Bien. Vamos a ponerle el título al mensaje de manera formal en esta noche. Y es ¿cuándo cuidarme de mí? O como diciendo de esta manera, ¿no? ¿Cuándo es que yo debo cuidarme más de mí mismo? ¿Cuándo es el momento o en qué momento corro más peligro conmigo mismo, ¿no? Esa es la idea del título. ¿Cuándo cuidarme de mí? Pero vamos a empezar leyendo Deuteronomio capítulo 5, verso 32, que dice así: Mirad pues que hagáis como Jehová
vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino para que Jehová vuestro Dios, os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Tomamos un tiempito de oración. Pídale usted a Dios también que su Espíritu Santo hable a su corazón a través de la palabra. Pídale con sinceridad, con sus palabras. Señor, venimos a ti primero agradecidos. Hemos tenido testimonios, agradecimientos, fundamentalmente dándote la gloria a ti, porque en definitiva a ti te pertenece y a ti te la damos. Pero al mismo tiempo te pedimos que nos ayudes en esta noche a escuchar tu palabra, aquella que sale de la Biblia, y pedimos que entre en nuestras almas, en nuestros corazones, y siga haciendo esa obra sobrenatural, siga edificándonos, transformándonos, vivificándonos con ella y encaminando nuestros pasos, dándonos sabiduría, dándonos prudencia, capacidad para discernir el bien del mal, y todo para tu gloria primeramente, y como así también en la ley de Moisés lo decía, para beneficio del pueblo de Dios y cada uno de nosotros. Encomendamos por tanto esta reflexión. Al tiempo que te pedimos, líbranos de todo mal, de las obras del adversario, obras ocultas, silenciosas e invisibles, así como nuestras propias torpezas, nuestra ignorancia, nuestros prejuicios, conscientes o inconscientes. Danos la capacidad de oír como los sabios, atender, recibir, atesorar y practicar. Para tu gloria, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Tome su asiento, por favor. Bueno, recuerda claramente, ¿no?, que hay en la Biblia dos pactos, el viejo pacto o el antiguo pacto en la ley de Moisés, un pacto que es sombra o era sombra de lo porvenir. El nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, un mejor pacto superior en todos los términos, y un pacto que reemplaza, no complementa, sino reemplaza al antiguo, con promesas superiores y eternas. Fíjese que de hecho es la ley de Moisés, el Pentateuco fundamentalmente, y el Antiguo Testamento remite siempre a promesas, en su grandísima mayoría, a promesas terrenales. Habla de que te portes bien para que te vaya bien, que cumplas todo lo que Dios te mandó para que tengas largos días en la tierra que vas a poseer, tengas la tierra prometida. Pero vemos también que en Hebreos 11, por ejemplo, se nos explica de que las personas que eran de fe, como Abraham, que salieron por fe, dejando a su tierra, a su parentela, a la tierra que Dios les mostraría, salieron por la confianza en Dios, no porque ellos veían algo, sino vieron por la fe Dios Todopoderoso. Así como Moisés se sostuvo como viendo al invisible al transitar por el desierto. Pero en Hebreos 11 se nos explica que hay muchas personas que no formaron parte de aquel grupo de personas que recibieron las promesas. Como dice en Hebreos 11, ¿no?, muchos pusieron en fuga ejércitos extranjeros, taparon bocas de leones, conquistaron reinos, muchas mujeres recibieron de entre los muertos a sus seres queridos. Sin embargo, otros que también dieron buen testimonio en cuanto a la fe fueron muertos a espada, aserrados, cortados por la mitad, o vivieron errantes, andando en cuevas, vestidos de pieles de animales, de los cuales, dice, el mundo no era digno, eran como gente indigna. Sin embargo, Dios los tenía tan creyentes y tan bendecidos como
aquellos que obedientemente se sometían a la ley de Moisés. Porque en definitiva ellos esperaban una promesa superior, una morada celestial, no terrenal. Lo mismo Abraham. Abraham no esperaba porque de hecho él no conquistó la tierra prometida. Él la vivió en algún momento por allí, en otros lados, en otro tiempo se mudó, pero él no fue el dueño de la tierra. Él vivió siempre por fe, pero él sabía que había, después de todo, una herencia eterna a la cual llegar, ¿no? Era la que hoy claramente vemos en el Nuevo Testamento, la herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Bien, pero con todo, los principios de la ley, los principios de la ley física como de la ley moral de Dios, las leyes universales de Dios, esas conservan su vigencia y es un hecho que, por ejemplo, el que trabaja, la Biblia dice que si lo hace iba a cosechar el fruto y vivir. Y en el Nuevo Testamento vemos una advertencia severa, más que nada para los perezosos, desordenados, que no quieren trabajar, que no andan ocupándose en nada, decía Pablo, que andan desordenadamente, viviendo de la gente, de la bondad o de la caridad, y no por la fe, como deberían vivir, aprovechándose de la bondad o hasta la ingenuidad de los sanos creyentes. Con todo, dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Vemos que el trabajador es un hombre que tiene recursos. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? Dice en el Antiguo Testamento, entre los reyes estará. ¿Has visto al hombre perezoso? Bueno, así vendrá la pobreza como un hombre armado. No habrá forma de oponerse a la miseria económica, a la miseria material. Ahora en el Nuevo Testamento las promesas son mucho más grandes, donde vemos que aún hay personas que vivieron pobres, necesitadas, enfermas y murieron sin recibir lo prometido, terrenalmente hablando, porque sabían que tenían una herencia mucho más grande en los cielos y en la eternidad. Con todo, vemos que se conserva este principio. Mirad bien, que no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Podríamos darle una perfecta aplicación para el Nuevo Testamento en este sentido. Retengan todo lo oído, aprendan cada una de las palabras y no cambien ni una sola de ellas, como dice en Apocalipsis, para que Dios no quite parte o no añada maldiciones. Lo dice en el Nuevo Testamento. Evidentemente, andar rectamente en Cristo tiene sus bendiciones. Esto que acostumbramos a decir en la obediencia y bendición se conserva. No puede uno ser desobediente, rebelde, transgredir todas las normas morales de Dios y esperar que Dios te bendiga. No podés esperar. Quizá hasta el diablo te dé para que vos creas que sos un creyente próspero y bendecido, como hay alguno. ¿Cómo andás? Bendecido. ¿Por qué? Porque tiene plata nada más. Capaz que es un desastre su vida, moralmente hablando, laboralmente hablando, es un desastre, una vergüenza para llamarse cristiano. Sin embargo, él dice que anda bendecido. Eso no es una persona bendecida, es una persona con plata que dice ser cristiana, pero no lo es porque sus hechos lo niegan. Entonces, si yo quiero evitar entrar en alguna clase de miseria, ya sea espiritual o emocional o relacional, que no, llámese miseria cuando yo carezco de las cosas mínimas como son el ser querido, el ser amado, el ser respetado en medio de los que teóricamente viven en Cristo, ¿no? Ser ayudado, ser fortalecido, adiestrado, capacitado, corregido, inclusive disciplinado por el entorno que te ama,
Si yo no tengo esto, la verdad que estoy en una condición miserable en mi vida de piedad. Realmente no es eso cristianismo bíblico, es una forma de religión, como tantas otras. Cuando yo no hay forma de que encuentre amistad con nadie, evidentemente, el problema no debe ser el mundo entero, sino soy yo que no tengo la capacidad de entender cómo se relacionan las personas. Cuando hay personas que decimos, y como siempre lo decimos, ¿no? Visitar una iglesia, visitar hermanos, compartir tiempo con otros, estar en un congreso, no tiene nada de malo, por Dios. Ahora, diferente es las personas que hacen turismo a nivel evangélico, que eso ya es otra cosa, que Dios los va llevando en todos lados, usándolo en todos lados. Pero, ¿qué pasa? Las personas manifiestan como que Dios las va llevando, pero sin embargo no tienen a quién sujetarse porque no responden a ninguna autoridad, solamente a Cristo. No hay nadie en el medio y eso no es verdad. Tampoco se hacen responsables ni siquiera financieramente de una congregación. Ayudan un poco allá, pero no tienen la responsabilidad de sostener un ministro, la responsabilidad de sostener una obra, una iglesia, un ministerio. No lo toman porque no lo tienen, porque no asumen, porque no entienden o porque no quieren. No aprenden a amar a quien es difícil amar, porque si amáis a los que os aman, hasta los impíos hacen eso. Hasta los incrédulos hacen eso, dice. Si prestáis a los que te pueden devolver, ¿cuál es la diferencia con el impío? Nada. Ahora, la Biblia nos enseña a ir más allá de eso, ¿no? Y es justamente ir en una dirección que está bien enmarcada en la palabra de Dios. Ahora, hay cosas que yo le voy a leer que me van a ayudar a mirarme a mí mismo y a ustedes mismos, para cuidarse de ustedes. Porque mucha gente le echa culpa al diablo de todo, o al gobierno de todo, o al médico de todo, ¿no? Y es cierto que el gobierno tendrá su culpa, el infierno tendrá su intervención, naturalmente. Vivimos en una congregación de pecadores, o son todos ángeles santos aquí. No, la verdad que los ángeles santos son invisibles, no los vemos, nos están cuidando, pero ustedes y yo somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, pero pecadores que todavía lastimamos, todavía ofendemos, todavía dañamos sin querer, obviamente sin proponérnoslo, lo hacemos. Obviamente debemos continuamente tratar de ser lo mínimamente dañinos, por lo menos conscientemente en absoluto, y inconscientemente, y bueno, ser librados del daño que le podemos hacer a otro. Y esto requiere de humildad, requiere de determinación, de sinceridad con uno mismo y de disposición al arrepentimiento, al cambio, al sometimiento a la palabra de Dios. Por eso, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Bueno, entonces empezamos. Algunos puntos. Cuidarme, ¿de qué debo cuidarme de mí mismo? Cuidarme de no dejar de lado mis responsabilidades para con Dios. Porque si somos cristianos, tenemos responsabilidades, unos, algunos o todos. Todos en alguna medida tenemos responsabilidades. La parábola de los talentos es un ejemplo claro de cómo Dios dejó capacidades y recursos humanos, financieros, intelectuales, artísticos, cual sean, a modo de talento, representado por el talento. Y de ahí luego la demanda de Dios al final de los tiempos, al retorno de Cristo, a ver qué se hizo con lo que se nos puso en nuestras manos.
Entonces dice 1 Timoteo 4:14, en este caso Timoteo tenía un ministerio pastoral y decía, no descuides, decía Pablo, el Espíritu de Dios a través de Pablo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece, diga conmigo permanece, significa mantenerse a través del tiempo, en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, dando a entender que lo que hagas sea evidente a través del tiempo, que es beneficioso para la congregación que pastoreas, pero le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Diciendo de esta manera, cuídate de vos mismo en este sentido, de no fiarte de tu memoria. El otro día me corrigieron, y bien que lo hicieron, pues yo me fié de mi memoria, que me traicionó, y me corrigieron, pero yo no escuché. Y después me vi grabado y tuve que borrar eso porque estaba un error. Pero todos tenemos, por supuesto, capacidad sin querer de errar, ¿no? Pero en lo que a responsabilidades, dones se refiere, ministerios, capacidades, talentos, los podemos llegar a descuidar, sí, abandonando el ejercicio del don. En este caso era el don pastoral. Obviamente el don pastoral ha sido puesto sobre mí. No porque era mejor que ustedes. Ustedes lo saben, yo siempre, todos lo decimos, ningún pastor es puesto como pastor porque es mejor que la congregación, porque es el mejor de la congregación. Debe ser ejemplo de la Grace, sí, pero no es escogido porque es el mejor, ¿eh? Cuidado. Nunca sobrevalore a una persona que está en un rango alto de liderazgo. Sí, hónrelo por estar ahí, porque Dios lo puso ahí y Dios manda que le dé honra doble. Correcto. Pero no es porque es un gran hombre que está ahí, sino porque Dios le dio una posición de importancia y de grande impacto. Por lo tanto, debe ser respetado porque es una investidura divina. Pero, trasladándolo esto a las capacidades de cada uno, no deberíamos ninguno de nosotros descuidar los dones. Cada uno de nosotros tenemos capacidades, cada uno de nosotros tenemos diferentes cualidades humanas, intelectuales, físicas, a todo nivel. Y no debemos, cuídense de no apartarse de esa capacidad que debe estar puesta para ayudar a los demás. Los dones de Dios, las capacidades y los talentos son para los demás, no para vos. Pero vos o yo puedo descuidarlo. Entonces cuídate, no de que alguien te haga daño, o de que estés enfermo, o de que te critiquen, o digan toda clase de mal contra vos mintiendo. No tenemos excusa para descuidar el don que Dios nos dio. Es que me ataca a todo el mundo, a nadie me reconoce. Nadie no, Dios sí, y eso ya es suficiente. Quizá Dios está probando verdaderamente si sos capaz, como bien decía el hermano Hugo, de resistir en medio de la prueba, la contrariedad, a ver si verdaderamente tu fe es fe de Dios. Porque Él es el soberano Dios que nos somete a prueba y no todos salen de la prueba como quisieran. Pero todos los cristianos deben salir con la fe que debieran. Nadie que salga de una prueba sin fe es un verdadero cristiano, porque la fe se prueba con fuego, como el oro con fuego, así la prueba también, para que se evidencie que la fe es genuina. Porque el oro se prueba con fuego para que quede el oro y se sepa que es oro.
La fe se prueba para que sea evidente que es fe. Por eso persiste en ello, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y, obviamente, te salvarás a ti mismo, a los que te oyeren. Será de beneficio para todos. Ya que estamos sirviendo, debemos cuidarnos cuando empezamos a sentirnos más que los demás, y más aún cuando ejercemos un liderazgo. Vieron que estamos implementando o mejorando la manera de funcionar de la iglesia, porque va creciendo la iglesia, van creciendo las necesidades, las responsabilidades, y va siendo necesario una mejor organización para trabajar bien, para que no hagamos cualquier cosa entre todos, superponiendo recursos, tiempos, capacidades, sino bien organizados, funcionar más eficientemente. Pero ¿qué pasa? Debo cuidarme de mí mismo, no del diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Luchamos todos los días contra huestes, principados y potestades, que son miles de demonios y principados contra nosotros. No luchamos contra hombres, no luchamos contra carne y sangre, dice la Biblia, sino luchamos contra los argumentos de los demonios. Diga conmigo, argumentos de los demonios. Porque Jesús no se agarraba a las piñas con los demonios, sino por la palabra. O sea, vemos que nuestras armas no son carnales. Y lo terrenal, con el cuerpo, no se lucha contra el diablo. Contra el diablo se lucha con los argumentos de la Biblia, resistiendo en la fe. Ni siquiera, ¿vieron las veces que habla del diablo? Ni siquiera habla de reprender al diablo, sino de resistir en la fe. La Biblia dice que resistamos en el día malo. ¿Por qué? Porque justamente el enemigo viene y debemos resistir en el día malo para que, habiendo acabado todo, estemos firmes. Al cual resistir firmes en la fe. Al diablo, dice, ¿no? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, al cual resistir firmes en la fe. No dice reprended firmemente, sino resistir firmes en la fe. ¿Vieron? Que es diferente a veces. Si nos hemos acostumbrado a una cultura muy reprendedora, pero no resistente a las acechanzas del diablo. No resiste al diablo, sí reprende todos los diablos. Convive con el diablo, pero no lo resiste, sino lo reprende solamente. Y ahí está el punto, hay que resistir en la fe. Porque resistid pues al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. ¿Dónde dice que lo reprenda? El diablo dice que huye solo, no hace falta ni que le grite. Usted lo que tiene que hacer es someterse a Dios, resistir en la fe y el diablo huye. Simple. Bien, entonces, cuidarme cuando empiezo a sentirme más que los demás. Y más aún, cuando ejerzo un liderazgo. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como diciendo, cuidado, que vos mismo te puede pasar lo mismo. Así que, si alguien cae, ayúdenlo a arrepentirse y a volver a comprometerse con Dios. Porque un día te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. Entonces, debido a que podemos ser tentados y tropezar, debemos, los que estamos firmes, los que somos espirituales, restaurar con un espíritu de mansedumbre aquel que tropezó en alguna falta. Mirándonos primeramente que a nosotros nos puede pasar lo mismo, entonces nos vamos a quedar más tranquilos. Porque a veces pensamos, no, a mí no me va a pasar porque yo soy más espiritual. Mire, si había alguien que era sabio en el Antiguo Testamento, era Salomón. Y ya uno de los errores que cometió es casarse
más de una vez, o juntarse con mujeres, 999, él erró, así veces. Eran bastantes, y era un hombre sabio. Vemos en la Biblia como Asa, al final de sus 30 años de reinado, también cometió algún par de locuras, y así algunos reyes como el mismo Ezequías, que por los 15 años que Dios le añadió de vida es donde metió la pata. Si se hubiera muerto ahí nomás cuando le agarró la llaga, iba a salir impecable, ¿cómo se llama? Sin falta, digamos, sin una mancha. Pero en esos 15 años más que Dios le añadió de vida, ahí metió la pata. Entonces, podríamos decir, cuidado en la medida en que van pasando los años, cuidado, yo hace 20 años que me congrego en Jesús es Vida, yo ya soy de acá, socio vitalicio, hermano vitalicio, podría ser. Hermano, mire, ninguno de nosotros nos confiemos en que porque hace 20, 17, 15, 14 o 2 meses que estamos aquí o un día, no tenemos oportunidad de caer. Cuidado. Amén. Cuidémonos de nosotros mismos. Dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si vos llegás a creértela, como se dice vulgarmente, llegás a ser un poco engreído o un poco, como dicen, bueno, en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios dice que le molestaba terriblemente a esas personas que dicen, apártate de mí porque soy más santo que tú. Son humo en mi furor, dice. Las personas que piensan así, apártate porque... Y hay gente que piensa que realmente son buenos. Realmente se piensa que, pero son buenísimos. Y claro, ven a los demás como pobres, carnales, cristianos mendigando alguna bendición y ellos tienen a todos los ángeles de rodillas, ¿no? Son tan buenos que los ángeles se arrodillan. Bueno, hay de todo un poco que no nos pase a nosotros. Diga, Señor, ayúdanos a mantener la cabeza baja, ¿sí? Delante de Dios. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Dios. ¿Y por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Como si fuese tuyo. No hay nada que tengamos que sea nuestro, hermano. Somos mayordomos y habitantes temporales de este cuerpito que llevamos, que cuidamos, algunos más, otros menos, lo mejor que podemos. Sin embargo, este cuerpito es prestado, pero es de Dios y hay que cuidarlo. ¿O no somos templo del Espíritu? ¿Sí? Vuestro cuerpo y vuestro espíritu son de Dios, dice la Biblia. Ambos, el espíritu y el cuerpo. Así que cuídelo. Romanos 2:17 dice aquí, y esto acaba una exhortación a los que eran judíos, ¿no? Como hablándole a un judío muy autoconvencido de su gran posición como el tenedor de la ley y de las promesas, ¿no? Y es cierto. Pero recuerde que Dios escogió a Israel no porque, y se lo dijo bien, no porque fueses un pueblo grande, te escogió Dios, sino porque así lo quiso, porque de hecho eras un pueblo chiquito, que nadie le prestaba atención, y Dios lo escogió a Israel. Israel no escogió a Dios. Israel sale de la promesa hecha, bueno, a Adán, ¿no? Pero viene desde Abraham formalmente y ya se formaliza en Jacob, ¿no? Allí directamente, ¿no? Ahí se formaliza y en las 12 tribus de Israel. Ahí ya queda eso. Pero recuerde que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y alguno piensa, ¿cómo que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Porque Esaú y Jacob es legítimo y correcto que Dios los aborrezca. También es legítimo que te aborrezca a vos y me aborrezca a mí.
¿Por qué? Porque somos enemigos de Dios en nuestra mente y en los pensamientos y en nuestra carne. Pero, por su gran amor con que nos amó, nos redimió, nos compró, nos hizo nacer por la palabra del Evangelio, nos hizo nacer por su beneplácito para una vida nueva. Él nos llamó, nos redimió, nos transformó y nos lavó con su sangre y nos hizo aptos delante de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, el amado. Somos aceptos por medio de Jesucristo, no porque somos mejores que otros seres humanos. Pero cuando nosotros pensamos que somos cristianos y somos mejores que la gente del mundo, está mal, porque lo mismo le pasaba a los judíos. Y miren Romanos 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Como diciendo, vos que te dedicás a conocer la Biblia, ¿te estás enseñando a vos mismo? Cuidado de no ser maestro de los demás y no ser maestro de uno mismo, de aprender uno mismo. Y esto le está reclamando Pablo a los judíos. Tú que te jactas de todo esto, ¿te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En el Nuevo Testamento dice, ¿no?, que muchas veces el nombre de Dios es blasfemado por causa de hombres con la conciencia y su testimonio, que es una peste, pésimo, y el nombre de Dios es blasfemado por causa de esa gente. El camino de Cristo es blasfemado por causa de gente que dice ser cristiana, pero su fruto no lo demuestra para nada. Inclusive esto de creérsela, ¿no? Fíjense que alguno puede decir, bueno, yo soy grande, maduro. Dice en el verso 10 del capítulo 18 de Mateo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dando a entender que ni aún de los niños te creas más. Porque en realidad los niños pequeñitos nacen con la gracia de entrar directamente al cielo si se llegasen a morir, sin tener que arrepentirse. Primero porque no pueden. Segundo porque no pueden renunciar a sus pecados porque voluntariamente no los practican. No son conscientes ni cometen pecado. Por lo tanto, son salvos, no porque son bebés, porque de hecho son bebés pecadores, por lo tanto ya son aborrecibles o serían aborrecibles por Dios por su condición de raza pecadora. Pero Jesucristo murió también por los niños. De hecho, el reino de los cielos es de los niños y de los que se hacen como niños, no los niños, sino como niños. No los bebotes y las bebotas. ¿Está? Bueno, vamos a otra de las cosas que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Porque el diablo está, ándale como león rugiente dando la vuelta, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Da la vuelta y mira si está flojo, ¿no? Va y viene. El diablo no es omnipresente, ¿no? ¿Es omnisciente? No. Sin embargo, tu cuerpo, tu persona, está las 24 horas contigo. Yo podría decir que la hora en que somos menos peligrosos es cuando dormimos. ¿Sí? Bueno, pero el resto de las horas que no dormimos debemos aprender a cuidarnos de nosotros.
de lo que podemos hacernos nosotros. Miren esto, porque es algo bastante común. Cuidarse de no querer perdonar en los conflictos con mis hermanos. O sea, resistirme a perdonar a un hermano con el cual tengo diferencias. Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciéndote me arrepiento, perdónale. O sea que el mandato a perdonar es ¿cuándo? En una palabra, siempre. No hay, bueno, esta es la última que le perdono. En Cristo no vale eso. O sea, que te tenga cansado, te comprendo, no, porque me tiene loco ya. Pero es una cuestión de paciencia, no de digamos, licencia para decir, bueno, yo ya no perdono más, ya se acabaron las oportunidades. No. El mandato de Dios es a perdonar siempre. Digan conmigo, siempre. No hay excusas para no perdonar. Decir, bueno, pero ya me hizo 1001 vez. Está bien. Es comprensible que tengas la cabeza así. Bueno, busca la vuelta, pero no digas no le voy a perdonar porque no está bien. Y pasa esto, ¿no? Ahora lo vamos a ver en un ratito. Primero, ¿qué pasa adentro? Dice, mirad bien, o sea, cuídate, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué puede pasar adentro si yo no perdono? Brotar una raíz de amargura. ¿Y qué voy a empezar a hacer? A amargar a mi entorno. Se me empieza a salir de adentro la amargura. ¿Y por dónde sale? Y por las palabras, las actitudes, las acciones. Por todo tipo de manifestaciones de la persona que no está durmiendo. Sale la amargura, ¿sí? Bien. Pero también, miren lo que dice en Hechos 8:22, que era cuando uno de los apóstoles reprende a una persona. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué cité este versículo? Más allá de que era una exhortación a arrepentirse a una persona, sino que hiel de amargura y prisión de maldad es una condición del alma. Entonces ahora voy a Mateo 5:25 y a través de una alegoría Jesús les enseña a sus discípulos y les dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Cuándo? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. ¿Cuántos están en el camino con mayúscula? Bueno, sin lugar a dudas, tiene que ver con eso, ¿no? No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Una alegoría que tiene que ver con esto de la prisión de maldad o hiel de amargura. Cuando yo no perdono y me resisto a perdonar, no me pongo de acuerdo con el que está en contienda conmigo, en diferencia amarga conmigo. Podemos tener diferencias, puntos de vista doctrinales, en lo que se refiere a doctrina no esencial, ¿no? Doctrina no esencial, puntos de vista sobre algunos matices bíblicos. Y podemos pasar horas discutiendo sanamente en términos teológicos, pero de ninguna manera tendría que haber una fractura espiritual entre el lazo entre hermanos. Fíjese que hoy las iglesias nunca se dividen por temas doctrinales, menos las pentecostales. Se dividen por cuestiones meramente emocionales, o a veces por cuestiones meramente de diferencia de llevar adelante una forma de trabajo.
Y la Biblia no enseña que una iglesia debe fracturarse por tonterías, sino fracturarse, si se fractura, cuando alguien es malhechor, ladrón, homicida, con el tal ni aun coman, dice. Pero no aquel que es o fornicario, ¿no? Ni coman con él, dice hermano, y es cualquier cosa, no, o es un hereje, no. Yo no voy a compartir una iglesia con un hereje, no. Voy a compartir con mis hermanos en Cristo que siguen por la palabra de Dios, ¿está bien? Bien. Pero quiero que sepa esto, que debemos cuidarnos, hermano, que la amargura no se arraigue. ¿Por qué? Porque va a ser una prisión y no vamos a salir de esa prisión hasta que no hayamos pagado todas las consecuencias de nuestra negativa a perdonar. Vos podés decir, no, a mí no me hace nada. No te quepa ninguna duda. Es como aquel que entra en la cárcel. Bueno, yo ya estuve acá. Bueno, pasa 1 año, pasa 2, pasa 3. Yo no creo que quiera quedar más de un mes. Nadie no aguante más si no sale mal. Bueno, vamos a algunas más. ¿Le gustaría cuidarse de más cosas que le pueden traer serios daños en lo espiritual, en lo relacional? Cuidarse de abrazar el materialismo como la presente cultura nos inculca. Hay que cuidarse porque la presente cultura nos inculca continuamente y no está mal progresar, no está mal crecer, no está mal ir avanzando en la vida, porque así hace Dios las cosas. Ahora, los que quieren enriquecerse, dice la Biblia, caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Razón por la cual muchos, codiciando, se apartaron y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? ¿Recuerda la Biblia que dice así? Bien. Entonces, Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nunca consiste la vida en lo que uno tiene. El vivir no consiste en lo que uno tiene. Vas a ver personas que lo único que tienen es dinero, lo único que tienen es fama, lo único que tienen es poder, pero no tienen más que eso, nada. Y continuamente la cultura nos inculca el querer ser, el alcanzar, el tener, el ser grande, el ser renombrado, el ser adinerado. Y Jesús dijo que la vida no consiste en la abundancia de terrenalidad, digámoslo así. Deuteronomio 8:11, ya el Señor advertía de esto. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón. Ahí está el punto. Que vos podés ir creciendo. Dios te da más, pero vos seguís siendo el mismo. No te olvidas de Dios, Dios siempre primero. Y segundo mandamiento, tu hermano, como a ti mismo. ¿Sí? Eso sigue en primer lugar. Lo material es añadidura. Tenemos, gracias Dios porque tenemos, pero primero Dios. Segundo, mi prójimo. Obviamente en la fila de prójimo está mi esposa, mis hijos, mi familia, mis hermanos. Pero cuídate de no olvidarte, en un sentido de bajar a Dios del primer lugar y poner en primer lugar las riquezas, no sea que te comas y te sacies, edifiques buenas casas, te comenzás a vivir bien, cómodo, teniendo dinero para gastar, viajar, comprar lo que querés.
¿no? Y se enorgullece el corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios ¿por qué? Porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y los sirvieres y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Es lo mismo que acabé de decir citando de memoria el versículo, que muchos codiciando cosas terrenales se apartaron y luego por su avaricia fueron traspasados de muchos dolores. Lo mismo que está diciendo el Señor. Ve que hay cosas que son eternas o que no pasan o traspasan los pactos. En Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Imagínense ahora, como decíamos, ¿no? Supóngase que viene del todo terminando la pandemia, y supóngase que por esas cosas de la gracia y la misericordia de Dios se termina la guerra allá entre Rusia y Ucrania, que en realidad es una guerra mundial en términos económicos y políticos, pero la guerra está concentrada en la mitad derecha de Ucrania, ¿no? Bueno, supóngase que se encamina todo. Supóngase que termina la guerra y los mercados y las bolsas de valores empiezan a subir. Supóngase que el gobierno o los gobiernos, porque no voy a identificar a ninguno, no me interesa, le encuentran la vuelta a la Argentina. Y empezamos, como años atrás, porque la Argentina tiene una conducta cíclica, ¿no? Sube y baja, sube y baja, sube y baja más, sube, ahora estamos en bajada y seguimos bajando y parece que no terminamos de bajar, ¿vio? Porque uno ve el año y dice: ¿para dónde vamos? Y para el 60, dice 60, 62%. Como dice, todavía no. Pastor, ¿y no habrá una? Y yo confío en Dios, que es misericordioso. No confío ni en la moral, ni en la inteligencia, ni en la capacidad de los dirigentes, porque demostraron hace décadas que no la tienen. No la tienen. Y no porque yo sepa algo secreto que ustedes no saben, sino que sus hechos demuestran que no tienen la capacidad ni moral, ni intelectual, ni política, ni la voluntad siquiera, no sé si la cabeza tienen, porque los hechos demuestran que no pueden sacar adelante ni una provincia de este bendito país. Pero póngale que hallamos gracia a los ojos de Dios, lo cual sigo esperando. ¿O usted no espera todavía? Amén. Como dice el hermano Hugo, confía en Dios, no confía en las próximas votaciones. Algunos cuentan los días para que se vayan. No haga eso usted. Usted confía en Dios. Él es el que te da poder para hacer la riqueza, en el sentido que Él es el que te da la capacidad para que te vaya bien. Y el que da y el que quita es Él. El que pone reyes y quita reyes es Él. Amén. Entonces mire que usted mismo no le agarre ahora, después de que pase todo y ya empiece a andar bien y entre al trabajo y ya la billetera le queda media engordada y compra otra que ajuste más los billetes, o ya anda con billetes de 5.000 o de 10.000 si vienen ahora. A mí ya los de 1.000 me molestan. Bueno, póngale cuidado, porque esa holgura económica, algunos
los ciega, y comienzan la glotonería y la embriaguez y los afanes de esta vida, ¿no? Y puede venir de repente aquel día. Bueno, última. Cuidarme de confiarme en lo que ya aprendí y no afinar el discernimiento a través de una correcta interpretación de las Escrituras. Vieron que a veces nosotros hicimos cursos, sí, leímos, estudiamos, y después no leemos más la Biblia. ¿Y para qué si ya me la sé? ¿Y por qué entonces Deuteronomio 6 y estas palabras que yo te escribo las llevarás, las leerás, las repetirás? Cuando te levantes, cuando te acuestes, a tus hijos, cuando vayas por el camino del trabajo. ¿Por qué dice las repetirás? Porque la memoria nos traiciona. La memoria. No, pero yo soy un hombre sano de la memoria. Igual traiciona. Confíe en el método que Dios utilizó. Bueno, yo ahora tengo tablet, tengo celular, llevo la Biblia. Igual sigo diciendo. Si Dios escribió, no es porque en la antigüedad no había tablet, obvio que no había. Pero Dios utilizó la Escritura. Y eso es lo que quiere que leamos. Las Escrituras. Y las interpretemos correctamente. Entonces en Hebreo dice 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La palabra de justicia es esta, ¿verdad? Y le compara la leche con el alimento sólido, como diciendo argumentos más complejos de la Biblia son para gente que es estudiosa, investiga, aprende e interpreta correctamente la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de ¿qué cosa? De eso, del alimento sólido que representa la profundidad de la correcta interpretación bíblica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchas veces, insisto, nos confiamos en que sabemos y a veces no agarramos la Biblia porque decimos que sabemos. Pero si Dios dice que leamos, leamos. Que estudiemos, estudiemos. Crezcamos en el conocimiento, crezcamos. Y en toda ciencia, sigamos haciéndolo. Dice en 2 de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hablando de los errores doctrinales, ¿no? Mirad, cuídate de que tus oíditos no escuchen cualquier cosa. En Lucas 8:18, si usted libera sus oídos, usted mismo dice, bueno, hay que ser amplio. No, hay que ser estrecho. ¿Por dónde se entra al cielo? ¿Por la puerta? Estrecha. Entonces usted puede decir lo mismo. El Verbo se hizo carne. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Y Jesús es la palabra hecha naturaleza humana. Entonces, si es estrecha la puerta y es angosto el camino, también tu mente debe ser estrecha. Es a través de la Biblia o nada. Pero ese es un pensamiento muy estrecho. De eso se trata. Que va en contra del mundo, que hay que ser amplio, hay que aceptar todo. No hay que ser tan estricto. Bueno, cuando venga Jesús dice, bueno, no hay que ser tan estricto. Eso de la puerta angosta era una manera de decir, era ancha también, entran, vení como quieras. No, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Y la palabra griega que se dice esforzaos por entrar es la palabra agonizar ahí. Agonizar. La palabra que se utiliza ahí tiene el sentido de agonizar para entrar. O sea que es más, no solamente estrecha, sino que es difícil al punto de llegar a la agonía para entrar.
si usted todavía no está seguro de su salvación, debe entrar en agonía hasta que usted entienda que verdaderamente ha sido salvado. Que esté seguro, como decía Pablo, que ni la muerte, ni ángel, ni potestad, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual estoy seguro, usted tiene que estar seguro que nada lo va a separar. Pero usted tiene que estar seguro y tiene que agonizar, si fuera necesario, entrar por esa puerta estrecha. Es a través de la Biblia, porque ni el psicólogo, ni el médico, ni papá, ni el pastor, sino vos y tu Dios y su palabra son los que te van a traer la seguridad de su salvación. Mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Hay personas que creen tener y les será quitado. Entonces nos ponemos de pie y lea conmigo el Salmo 19:12, que dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Estamos hablando de errores nuestros, ¿no? Y como que la Biblia nos abrió más el entendimiento para cuidarnos de nosotros mismos. Pero otra vez dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hoy leímos algunos, para vivir un montón de cosas de las cuales cuidarnos, pero a veces no son ocultos. Usted y yo tenemos cosas de las cuales no somos conscientes, hermano, y hay que reconocer, como el salmista, que hay cosas que no conocemos de nosotros mismos. Recuerde que el corazón, ¿qué es? Engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Vos, yo? No, yo Jehová, dice la Biblia. Entonces, si usted cree conocerse, desconózcase, porque su corazón le va a decir cosas engañosas, más que todas las cosas. ¿Usted recuerda de la opinión de uno mismo, del mensaje anterior que hablamos, lo que pensábamos acerca de nosotros mismos? Bueno, entonces sea humilde usted delante de Dios y diga: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca. Que podamos hablar, Señor, con sus palabras. Así le pedimos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Nos damos cuenta a partir de lo que estudiamos hoy que hay muchísimas cosas que nos hacen daño a nosotros mismos, a nuestro entorno, y aún afrentan tu nombre grande. Porque nosotros manifestamos y decimos que somos cristianos. Y todo el mundo sabe que practicamos la piedad y el cristianismo. Pero Padre, tú sabes que somos pecadores, redimidos, y todavía hay una naturaleza humana que tiene una ley que tiende hacia el pecado, que gobierna esa naturaleza. Y dentro de nosotros el Espíritu Santo y otra ley en la cual nos deleitamos. Como decía Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, Padre, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra nos traspasa, nos ilumina, es como una radiografía. Tu palabra nos permite mirarnos adentro, como a través de la máquina de rayos X vemos nuestros huesos. Así, Señor, tu palabra nos permite ver nuestro propio corazón. Señor,
perdónanos y límpianos de aquellas cosas que nos son ocultas y presérvanos de las soberbias, del orgullo, de la autosuficiencia. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Humildemente te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Y los que le amamos y esperamos en Él decimos amén. 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 Le damos la gloria al Señor.